Alumnos y alumnas, bienvenidos a la clase de habilidad verbal. En esta ocasión nos encontramos en la cuarta sesión. Entonces vamos a continuar con los temas que ya llevamos abarcados y algunos nuevos más. Estos son los componentes que tenemos que ver, al menos abarcar en este temario. Ya hemos abarcado los distintos, ya ustedes sabrán, sinónimos, antónimos, analogías, oraciones incompletas, eliminación de oraciones, el término excluido e incluso vimos el plan de redacción. Hoy nos vamos a centrar en ver lo que es la comprensión lectora. ¿Ok? Vamos a ver entonces comprensión lectora. Y posteriormente estaremos viendo los conectores gramaticales, además de los tipos de texto. Estos van a ser muy importantes. Entonces, iniciemos con lo que es comprensión de lectura o comprensión lectora. Primero necesitamos establecer qué es la lectura. La lectura es un medio de comunicación. Se consiste principalmente en percibir de manera visual un texto escrito, que es de hecho lo que nosotros hacemos. Vemos los símbolos escritos en un texto y los interpretamos. Entonces, lo vamos a interpretar y de esta manera llevamos a cabo lo que es la comprensión lectora. Esta comprensión lectora va a consistir en encontrar el significado del texto que estamos leyendo y conectarlo con los temas que ya sabíamos previamente y con lo que nos va a interesar de este mismo texto, que sería como tal lo que vamos a aprender nuevo del texto que estamos leyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La comprensión lectora no nada más es leer y ya lo leí, porque muchas veces leemos, pero no entendemos. Entonces, tenemos que leer con mucho cuidado, ir evaluando cada información, cada dato que se nos va presentando, para así obtener e interpretar y extraer la información requerida para contestar unas cuantas preguntas o simplemente para adquirir conocimiento de este texto. Entonces, lo primero es que vamos a hacer con un texto, cualquiera que sea, un cuento, un texto científico, un texto que hable sobre estadística, cualquier tipo de texto. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso es relacionar el título con la información previa. Es decir, ¿qué me dice el título de lo que yo sabía previamente sobre la estadística o sobre la ciencia o sobre cualquier tema que ustedes se encuentren leyendo? ¿Qué conocía sobre este? Y pues esa información previa la volvemos a buscar en nuestro cerebro para que cuando una vez empecemos a leer el texto, entendamos en qué contexto estamos. Porque va a haber términos, como ya lo hemos visto, va a haber muchos términos, palabras, que pueden significar dos cosas distintas. Es decir, la misma palabra significa dos cosas distintas. Entonces, dependiendo del contexto, podemos evaluar ese significado. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer, o deberíamos hacer idealmente, es investigar el significado de términos desconocidos. Ir subrayando, por ejemplo, a lo largo de la lectura, los términos que de plano no conocemos. Que no sé qué es un cacharro, voy a subrayar esa palabra y la voy a buscar después. Después vamos a determinar el significado de acuerdo al contexto. Esto de determinar el significado de acuerdo al contexto es un paso alternativo. Por ejemplo, nosotros en el examen de Comipens no vamos a tener un diccionario ni tampoco un teléfono celular a la disponibilidad para buscar el significado de la palabra. Pero algo que sí vamos a tener a nuestro alcance es el contexto del texto. Tal vez hay una palabra que yo no entienda, pero si yo releo la oración o el párrafo en donde está, voy a entender de qué me están hablando. Aproximadamente, le voy a dar un significado aproximado a la palabra. Tal vez no va a ser el más preciso ni el más completo, pero sí me va a dar un acercamiento al menos para poder yo entender y contestar lo mínimo que se me pide en las preguntas de comprensión lectora. Entonces, esto de determinar el significado de acuerdo al contexto se realiza releyendo y releyendo la frase, porque incluso la misma frase nos lo va a dar.
Después de esto, después de que ya leímos el texto, ya entendimos las palabras que no entendíamos o les dimos un significado aproximado, vamos a traducirlo a lo que entendimos. Prácticamente hacer una síntesis de todo el texto. Como a lo mejor el texto me hablaba de un montón de cosas, pero de lo más importante que yo logré extraer de ese texto fue que las personas tienen más obesidad hoy en día porque consumen muchos alimentos procesados y ya. Tal vez eso fue lo que yo extraje de un texto de 5 párrafos y extraje la idea principal. Entonces ahí lo tenemos, cómo traducir lo que entendimos. Y esto de traducir no quiere decir que simplemente vayamos a transcribir tal cual el texto, que lo que yo entendí de todo el texto es exactamente lo que viene ahí escrito. No, hay que traducirlo a una síntesis, a un resumen que sea entendible para nosotros. También hay que identificar palabras claves. Va a haber palabras claves que justamente nos van a decir de qué trata el texto o con las cuales podemos resumir todo el texto. Por ejemplo, como en lo que les decía de la obesidad, las palabras claves serían obesidad y también alimentos procesados, edulcorantes, entre otras, ¿no? Entonces, son palabras claves y supera las dificultades. Bueno, esto como de simplemente saltarnos los que se nos hacen difíciles. Superarlo a la vez significa que tenemos que estar practicando esta habilidad porque pues son habilidades. No van a nacer de un día para otro y, uy, ya sé leer, ya comprendo completamente los textos que estoy leyendo, sino que hay que ir también evaluándolo de manera cotidiana. Como tal vez hoy voy a ponerme a leer un breve texto, mañana otro, pasado otro, para ir desarrollando esta habilidad, porque no la vamos a lograr simplemente haciendo lo que nos piden en la escuela. Entonces, constantemente tenemos que estar practicando la lectura, adquiriendo nuevo vocabulario. De hecho, la lectura es muy benéfica en ese sentido para poder obtener mayor vocabulario. No volver a repetir palabras como los sinónimos, eh, saber cuál es el significado opuesto de una palabra, los antónimos, qué palabras no tienen nada de relación entre ellos y justamente todo esto lo aprendemos con el tiempo, con la práctica, no simplemente haciendo las cosas al ahí se va y en este momento pues ya. Entonces hay que irlo haciendo poco a poco y practicando. Entonces, sería bueno, lo ideal sería que ustedes en cualquier tiempito que tuvieran, 10 minutos, escogieran un libro, un cuento, cualquiera que ustedes tengan en su casa y se pusieran a leer al respecto. Subrayar si les es posible, si no existen unos post-its, para que puedan ir marcando las palabras que no entienden y colocándole a un lado o sobre el post-it lo que significa. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a aumentar vocabulario, como se los mencionaba también en los sinónimos y antónimos, pero también nos va a ayudar a desarrollar la habilidad lectora. Bueno, lo que ustedes se van a encontrar generalmente en el examen van a ser textos como este. Va a ser una lectura que les va a decir el título, el estudio. Y entonces nosotros tenemos que pensar qué es el estudio. El 1,5 no es 1,5, sino es 1 de 2, porque viene dividido en 2 diapositivas. Pero es justamente esto, un breve texto del cual nosotros necesitamos extraer cierta información. Tenemos que leerlo, entenderlo y después extraer ciertas preguntas. Aquí por la presentación se nos dificulta estar viendo las preguntas al mismo tiempo, pero ustedes en el examen las van a tener disponibles. Algo que ustedes pueden hacer inicialmente para resolver su examen es leer previamente las preguntas. ¿Qué información me están pidiendo? Y estar atento para que así cuando estemos leyendo el texto, la lectura, estemos atentos a lo que se nos pidió. No solo
no a todo, sino solo a lo que es importante para contestar en ese momento en el examen. En general, cotidianamente o diariamente, toda la lectura es importante, pero en el caso de los exámenes hay cierta información específica que ustedes deben recabar a lo largo de esa lectura. Entonces, el texto que ahora vemos se llama El Estudio. Este texto que se llama El Estudio, ¿a qué le suena? Pues el estudio puede ser muchas cosas. El estudio puede ser un lugar donde ustedes estudian. El estudio puede significar la acción de estudiar. El estudio también puede ser eso que hacen las personas científicas para evaluar una situación. Entonces puede tener diferentes connotaciones. Esto nos lo va a dictar todo el texto, nos va a ejemplificar un poco más. Entonces vamos a ir leyendo un poco el texto, vayan buscando palabras que ustedes no entiendan, anótenlas y si les es posible busquen el significado. Entonces dice que para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado en el colegio o asistir a unas clases, pero estudiar es algo más. Es aprender una serie de conocimientos ejercitando la inteligencia, la memoria, la voluntad, la capacidad de análisis, de síntesis, de relacionar, etc. En el diccionario encontramos que estudiar es ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender una cosa. Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesarias 3 actitudes: poder, querer y saber estudiar. Poder estudiar es tener inteligencia y todas las demás facultades humanas. Es indudable que la inteligencia se relaciona mucho con el éxito escolar. En igualdad de condiciones, un alumno inteligente obtiene mejores notas que sus compañeros. El querer estudiar es tener el deseo y la determinación de adquirir unos conocimientos. Hay estudiantes que con una inteligencia normal consiguen buenos resultados a base de esfuerzo personal y dedicar el tiempo necesario. Tan importante o más que la inteligencia es la motivación o el querer estudiar. Muchos alumnos fracasan, no por falta de inteligencia, sino por desinterés, por apatía, por dejar el trabajo para último momento, es decir, por falta de motivación. Hasta aquí llevamos la primera parte. ¿Y qué podemos inferir de esta primera parte del texto, el estudio? El estudio prácticamente se está refiriendo a esta acción en donde las personas van a la escuela y aprenden, y ahí estudian. Es prácticamente de lo que estamos hablando. Y para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesarias 3 actitudes: poder, querer y saber estudiar. No simplemente basta con ir a la escuela, se requieren de estas 3 actitudes. La segunda parte. El saber estudiar es el tercer factor importante para alcanzar buenos rendimientos. Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia suficiente y dedique bastante tiempo al estudio, pero los resultados son bajos e incluso fracasan. Probablemente se debe a que emplea inadecuadas técnicas de estudio, de ahí desfase entre trabajo y rendimiento. Además de estos factores importantes, hay otros como el tener los conocimientos previos bien asimilados, dedicar el tiempo suficiente al estudio y utilizar los instrumentos adecuados, como libros de texto, diccionarios, atlas, etc. Podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, pero sí podemos mejorar la motivación y sobre todo las técnicas de estudio, poniéndolas en práctica según convenga en cada caso. Y hasta aquí acaba nuestro texto. Entonces, es un breve texto, nos habla de el estudio, lo que significa estudiar, ir a la escuela para las personas y, ¿qué más? Que no simplemente se aprende o se estudia siendo inteligente o pudiendo ir a la escuela, ni tampoco teniendo las técnicas adecuadas de estudio, sino se requiere de las 3. Se requiere de las 3 para que puedan llevarse a cabo y de otros materiales. Ahora, una vez terminando de leer el texto, tenemos que contestar algunas preguntas, como el estudio consiste en, y contestamos: estar matriculado en un colegio, asistir a unas clases, aprender una serie de conocimientos, etc. ¿Ok? Pueden ustedes regresar sin ningún problema al minuto en donde estaban los textos.
no hay ningún problema, adelante. Pueden regresar las veces que ustedes necesiten o lo crean necesario. Pero bueno, vayamos viendo cada una de estas. El estudio consiste en, si bien al inicio del texto en la primera parte, vemos que dice que muchas personas consideran que el estudio consiste en estar matriculado en un colegio. Sin embargo, no es la respuesta correcta, porque no porque unas cuantas personas lo consideren, tiene que ser así. Sin embargo, aquí la respuesta es justamente la letra C, aprender una serie de conocimientos. El autor en el texto va prácticamente profundizando un poco más en la lectura. Nos va mostrando que, nos va diciendo que en el diccionario encontramos que estudiar es otra cosa, que es prácticamente ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender otra cosa. No nos está diciendo de manera explícita el aprender una serie de conocimientos, pero nosotros podemos extraer esa información desde el primer párrafo. Dice que estar matriculado en un colegio es lo que algunas personas consideran estudio. Otras consideran que asistir a unas clases también es estudio, pero al final, casi incluso al final del párrafo, él expone que hay otras formas de denominar al estudio, y justamente nos dice algo similar a aprender una serie de conocimientos. Por eso la respuesta correcta es esta. A veces no se van a encontrar la respuesta explícita, tal cual. No va a decir el estudio consiste en estar matriculado en un colegio, sino los va a hacer pensar e interpretar la información que ustedes están leyendo. Entonces, no se dejen únicamente llevar por lo que está escrito en el texto. Evalúenlo, interprétenlo y entiéndanlo. Número 2. El tener inteligencia y facultad es... ¿Qué es esto? El poder estudiar, el querer estudiar o el saber estudiar. Recordemos que en el texto nos habla de tres cosas que se requieren, tres actitudes que se requieren para poder estudiar, que son justamente el poder, querer y saber hacerlo. Entonces, ¿cuál es la que nos habla de la inteligencia y la facultad humana? Pues si ustedes se regresan al texto, y esa es una ventaja del examen de Comipems, que ustedes pueden regresar al texto las veces que vean necesarias. Entonces, nos dice en el tercer párrafo que para poder estudiar es tener inteligencia y todas las demás facultades humanas. Entonces, la respuesta correcta, aquí estaríamos hablando de el poder estudiar, que es donde nos habla de tener la inteligencia y tener la capacidad de aprender. Pero el querer estudiar, sin embargo, es que tengas la motivación y las ganas de hacerlo, y el saber estudiar, que tengas las estrategias o técnicas adecuadas para adquirir con el tiempo los conocimientos de manera completa. Es eso. Van a venir varias preguntas, ¿ok? Entonces, para que se tomen su tiempo, tampoco tanto tiempo, porque también tienen que aprender a distribuir su tiempo en todo el examen. Pero bueno, número 3. El querer estudiar es lo mismo que la motivación, la inteligencia o las técnicas de estudio. Si regresamos al texto, esto de querer estudiar se va a encontrar muy relacionado, o en ese mismo párrafo se va a estar mencionando otro término, la motivación. Si ustedes regresan a la sección donde dice querer estudiar, que es justamente en el tercer párrafo, el querer estudiar es tener el deseo y la determinación de adquirir unos conocimientos. E incluso ahí mismo mencionan de otra manera, utilizando sinónimos, no como querer estudiar, sino el tener la motivación o el querer estudiar. Entonces, ahí vemos esto mismo. ¿Qué es entonces? El querer estudiar es lo mismo que la motivación. La inteligencia es lo mismo que el poder estudiar. Y las técnicas de estudio, como vimos también en el texto, y lo leyeron en el texto, las técnicas de estudio es el saber estudiar.
las técnicas que aplicamos para adquirir los conocimientos. Número 4. El tercer factor importante en el estudio es poder estudiar, saber estudiar o querer estudiar. ¿Cuál es el tercer factor importante en el estudio? Y si nosotros nos volvemos a regresar, podemos encontrar que el saber estudiar es el tercer factor importante. Aquí sí viene de manera explícita esto que queremos ubicar. Entonces, el saber estudiar es nuestro tercer elemento o tercer factor importante para el estudio. Saber estudiar. Y última pregunta relacionada con el texto. ¿Podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, la motivación o las técnicas de estudio? ¿Qué nos dice el texto al respecto? Justamente, si se regresan a la parte 2, en el último párrafo nos dice, podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, pero sí podemos mejorar la motivación y sobre todo las técnicas de estudio. Entonces, en ese breve fragmento nos están dando la respuesta a nuestra información. Nos están dando la información precisa de lo que tenemos que contestar. Entonces, lo que podemos hacer poco para mejorar la inteligencia. La motivación sí se puede modificar. Las técnicas de estudio también se pueden modificar. Algo así es lo que ustedes van a tener que hacer el día de su examen en la comprensión lectora. Puede venir tanto en la parte de habilidad verbal o en la parte de español, pero ustedes van a tener que leer diversos textos, de los cuales deben de extraer información muy precisa. Y sin más por el momento sobre la comprensión lectora, pero recuerden que cuando estén leyendo sus textos en Comipems, ustedes van a tener esa facilidad para poder regresarse al texto en cualquier momento que ustedes lo deseen, sin necesidad de estar cambiando de página. De hecho, probablemente se van a encontrar dentro de la misma página. Entonces, esa es la ventaja que ustedes van a tener. Y les recomiendo, esta es una recomendación, lean primero las preguntas para que sí tengan certeza de qué tipo de información les están pidiendo y qué información tienen que colocar después en las preguntas. Así conforme vayan leyendo el texto, van a lograr captar la información que era requerida. Como en este caso, podemos hacer poco para mejorar ¿qué? Si lo hubiéramos leído antes, cuando vimos ese fragmento, nos hubiera saltado de primer momento y hubiéramos identificado la respuesta. Los textos ustedes son libres también de leerlos las veces que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran, sin ningún problema. Entonces, continúen leyéndolo. Recuerden evitar saltarse preguntas. No dejen preguntas sin contestar por la misma situación. Son 100 y tantos reactivos, 128 me parece. Entonces, de los 128 reactivos que van a tener que contestar, el que se les vaya una pregunta va a desfasar todas las respuestas. Entonces, tal vez la que puse como 5, me salté las 5 y en lugar de poner la 6 en donde va el 6, la puse en el 5 y ya me equivoqué porque se desfasó todas mis respuestas y me faltó una pregunta que no contesté y pues por ende, a pesar de que yo identifiqué la respuesta correcta, como se desfasaron van a marcarse como malas. Entonces, para que tengan cuidado al respecto. Ok, perfecto. A su vez, dentro de la comprensión lectora también vamos a encontrar diferentes tipos de texto. No todos los textos que leamos van a ser del mismo tipo, e incluso puede haber combinaciones de varios, para que estén atentos a esas situaciones. Por ejemplo, primero, un texto, hay que entender que es un texto. Un texto va a ser esa unidad comunicativa, esa sucesión como serie de elementos lingüísticos hablados y escritos. Eso es un texto. Un texto va a ser un conjunto de información que va a estar redactada de manera escrita o de manera oral, no importa. Entonces, tanto
como yo les estoy hablando en este momento, es un texto, como si les dejara esto mismo que estoy diciendo de manera escrita, es un texto. Usualmente se tiende a pensar que los textos únicamente son escritos, pero no es así. También son hablados y escritos. Es la unidad comunicativa porque es donde va implícito nuestro mensaje que queremos enviar a las demás personas. Hay diferentes tipos de textos. Ya habíamos visto un poco de estos en español. Pero bueno, tenemos varios tipos de textos. Uno de ellos es la narración, donde narramos hechos, cosas, cuentos. La exposición, donde exponemos sobre un tema del cual sabemos. El argumentativo, donde justamente argumentamos nuestra postura ante una situación específica. Y la apelación, donde vamos a apelar justamente. ¿Ok? Entonces, vayamos viendo. El primer texto que vamos a ver es el texto narrativo. ¿De qué nos habla un texto narrativo? Bien, un texto narrativo narra, por eso la palabra narrativo. ¿Qué nos va a narrar? Hechos y cambios en el tiempo. Es decir, nos va a hablar de verdades, acciones, hechos en el momento. Recordemos que cuando lo vimos en español mencionábamos que una de las características es que íbamos a encontrar exceso de verbos. Bueno, íbamos a encontrar más verbos que otra cosa. Entonces, van a ser acontecimientos vívidos, cuentos, informes, por ejemplo, novelas, todo donde nos narren, nos expliquen, nos muestren las acciones que hicieron y por las que pasaron ciertas personas. Entonces, prácticamente lo que hacemos aquí en esta narración es recrear todo un escenario, recrear el lugar, recrear a las personas que intervinieron, recrear lo que hicieron ese día o en ese momento y explicárselo a alguien más o mostrárselo de una manera para que ellos se lo puedan imaginar y lo puedan pensar como una vivencia propia, justamente como si fuéramos a ver una obra de teatro. Y de hecho, una obra de teatro puede ser un texto narrativo, justamente similar al texto, a los cuentos, a las fábulas y a las novelas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que recrear todo, hacer que la persona se imagine todo. E incluso en las novelas, no, en las noticias, solemos encontrar esto. Nos recrean, nosotros no estuvimos en ese lugar, no vimos cuando pasó tal cosa, no vimos qué sucedió, pero nos lo imaginamos a través de la narración y de las imágenes y de los textos que nos están mostrando en los medios de comunicaciones prácticamente. De ahí es de donde nosotros estamos recreando todo esto. Entonces, tanto se puede ser un texto narrativo donde se describe, porque incluso vamos a incluir descripciones, por ejemplo, del escenario, del lugar, de las personas o personajes que participaron y de las situaciones, pero lo que más va a predominar son verbos en este caso. Entonces, además de esto, el texto narrativo, como ya les mencionaba, nos va a hablar de hechos reales o de algún hecho que es producto de la imaginación, como los cuentos infantiles, algunas novelas. Son historias ficticias, no existen, pero son historias ficticias que nos ayudan a recrear, a describir y a organizar una cuanta información. Recreamos, como ya les comentaba, escenarios, personajes y acciones que llevaron a cabo. Vamos a describir diferentes acciones, situaciones e incluso escenarios en donde ellos se encontraban cuando llevaron a cabo cada una de las acciones. Y por último, la organización. Un texto va a estar organizado. La organización de un texto narrativo es esa: inicio, nudo o conflicto y el desenlace. Cada una le corresponde una parte o un conjunto de hechos importantes. Por ejemplo, en el inicio, ¿qué se va a llevar a cabo en el inicio o la introducción?
En el inicio vamos nosotros a introducir a los personajes, a presentarlos, a decir quiénes son, qué están haciendo en ese momento, dónde están, por qué están ahí. Ese es el inicio. Por otro lado, en el nudo o conflicto, o también se le llama planteamiento del problema, justamente va a ocurrir un hecho muy impactante o una situación de que exige alta demanda de atención, y por lo tanto ahí es donde va a estar un problema que los protagonistas del texto que se presentaron en el inicio van a tener que resolver para de esta manera llegar a una solución o ver qué pasa y continuar con el desenlace, que va a ser prácticamente la resolución o no resolución del problema presentado. Entonces, pensemos en Caperucita Roja, uno de los cuentos que todos hemos leído y conocemos. Por ejemplo, la organización, bueno, lo que estamos haciendo en Caperucita Roja es recrear hechos que son producto de la imaginación. Que existía una niña llamada Caperucita Roja, se llamaba Caperucita Roja, porque tenía una caperuza roja que su abuelita le había tejido y se la había regalado. Eso es nuestro inicio, donde nosotros introducimos a los personajes. ¿A quiénes llevamos hasta ahí? Pues llevamos a Caperucita y llevamos a su abuelita, que son parte del inicio. Bueno, parte de la historia. También conocemos a la mamá. ¿Qué hace la mamá? La envía a Caperucita Roja a llevarle comida a la abuelita. Conocemos a la mamá. Pero también conocemos el lugar donde va a pasar o desarrollarse la historia, porque nos explican de una u otra manera que Caperucita tenía que atravesar el bosque para llegar a la casa de la abuela, y que la casa de la abuela se encontraba en una zona muy retirada de donde estaba su casa inicialmente. Entonces, ese es un inicio. También se nos presenta quién es el lobo feroz y por qué y por qué Caperucita debía de tener cuidado de esa persona. Y prácticamente nos habla de eso, de que el lobo tenía que tener cuidado porque era un lobo malo y andaba por ahí. En el nudo o conflicto que encontramos, que Caperucita Roja toma una mala decisión y decide irse por otro camino que no era el que le habían marcado, y por lo tanto se va a encontrar con el lobo feroz. Y el lobo feroz la empieza a perseguir y la trata a cualquier costa de comérsela. Entonces, ese es nuestro nudo o conflicto. Nuestro desenlace va a ser qué ocurre después de esto. Si el lobo se la comió, el lobo no se la comió, qué ocurrió, etcétera, etcétera. Lo que vamos a buscar ahí en el desenlace es qué terminó pasando después de todo este planteamiento del problema, después de todo este inicio. Y a lo largo de la historia pueden seguir apareciendo personajes. Los personajes principales se van a presentar al inicio, pero pueden ir apareciendo personajes secundarios a lo largo de todo el texto. Por ejemplo, en el desenlace en Caperucita Roja, quien aparece al final, aparece el leñador. Entonces, el leñador es la persona, pues sí, el leñador es quien la salva del lobo feroz. Y pues ahí lo tenemos. Esta es la organización que debe de llevar un texto narrativo. Cuando piensen en textos narrativos, recuerden obras de teatro, cuentos, incluso noticias, porque son narrativos a pesar de esto. Y pues nada más. ¿Ok? Entonces, esos son textos narrativos. Ejemplo de un texto narrativo tenemos este, se llama El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Lo pueden leer, ustedes lo tienen aquí disponible sin ningún problema. Viene dividido en 2 diapositivas porque es un poco extenso, pero nos habla del retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, es una novela escrita por este autor, Oscar Wilde, y en este breve texto nosotros encontraremos de qué trata. Primera parte.
Bueno, es que viene dividido en párrafos, son 3 párrafos. Este es el primero. El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio, y cuando la ligera brisa agitaba los árboles del jardín, entraba, por la puerta abierta, un intenso olor a lilas o el aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos. Lord Henry Wotton, que había consumido ya, según su costumbre, innumerables cigarrillos, vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado, tapizado al estilo de las alfombras persas, el resplandor de la floración de un codeso, de dulzura y color de miel, cuyas ramas estremecidas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya, y de cuando en cuando las sombras fantásticas de pájaros en vuelo se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, lo que le hacía pensar en los pintores de Tokio, de rostros tan pálidos como el jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil, tratan de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento. El zumbido obstinado de las abejas abriéndose camino entre el alto césped sin cegar, o dando vueltas con monótona insistencia en torno a los polvorientos cuernos dorados de las desorientadas madreselvas. Parecían hacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. Aquí tenemos lo que es la introducción. Ojo aquí, la introducción, o el inicio, porque nos presentan al autor, ¿no? Bueno, no al autor, al personaje principal, Lord Henry Wotton. Nos lo presentan. Y que además de esto, nos explican y nos describen de una manera muy bonita, puede ser incluso poética, dependiendo del texto, pero al menos aquí de una manera muy detallada, descriptiva y con comparaciones de lo que es la zona o el lugar donde se van a desarrollar los hechos, que es justamente en la sala de este sujeto, Lord Henry Wotton. En todo el texto, de aquí para abajo, de aquí hasta abajo, estamos encontrando lo que son descripciones e incluso hacia arriba tenemos más descripciones. Estas descripciones, como habíamos visto en español, son hacer alusión a diversos adjetivos, como intenso, nos describe el aroma, nos describe los pintores, las pinturas, entre otras cosas. Nos está describiendo qué hay, cómo es, dónde está, qué hacía. Nos describe a través de los sonidos el aroma, cómo se sentía la textura, qué se escuchaba, qué se veía. Todo eso nos lo explica en esta breve descripción. Segunda parte. Segundo párrafo. En el centro de la pieza, sobre un caballete recto, descansaba el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza, y delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Hallward, cuya repentina desaparición hace algunos años tanto conmovería a la sociedad y diera origen a tan extrañas suposiciones. Al contemplar la figura apuesta y elegante que con tanta habilidad había reflejado, gracias a su arte, una sonrisa de satisfacción que quizás hubiera podido prolongarse iluminó su rostro, pero el artista se incorporó bruscamente y cerrando los ojos se cubrió los párpados con los dedos, como si tratara de aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiese despertar. Volvemos a introducir un nuevo personaje, Basil Hallward, pero también se sigue describiendo cosas que había en la habitación. Sobre un caballete recto descansaba el retrato de cuerpo completo. Entonces, aquí encontramos una parte del título, ¿no? Retrato. Algo de a qué nos está haciendo alusión este breve texto. Nos habla quién es Basil Hallward y cuya repentina desaparición, que hace unos años antes había dado origen a extrañas suposiciones. Todo esto, ¿no? Y el número 3. Es tu mejor obra, Basil, dijo Lord Henry, con entonación lánguida. Lo mejor que has hecho. No dejes de mandarla el año que viene a la Galería Grosvenor.
La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. Cada vez que voy allí, o hay tanta gente que no puedo ver los cuadros, lo que es horrible, o hay tantos cuadros que no puedo ver a la gente, lo que todavía es peor. La Galería Grosvenor es el sitio indicado. Aquí nos siguen hablando de la Galería Grosvenor. Es otro lugar donde probablemente después se desarrollará parte de la historia. Entonces, hasta aquí lo que llamamos son introducciones. Introducciones de lugar, descripciones de personas, quiénes son esas personas de las cuales estamos hablando. Entonces, después de venir textos de esta manera, y tiene que ver mucho con la comprensión lectora, van a venir diferentes preguntas relacionadas a los textos. En este caso colocamos 4 preguntas aquí. ¿Cuál es el tema central del texto? La expresión parecía hacer más opresiva la quietud quiere decir que los hechos narrados en esta historia suceden en... ¿Cuál es la acción principal del párrafo 2? Y aquí les tenemos las preguntas. Igual, pueden llegar a encontrar textos en donde los párrafos estén numerados y van a facilitar muchísimo la lectura, porque hay preguntas donde nos preguntan, nos realizan preguntas justamente de esto, de en qué párrafo o el párrafo tal dice esto, por qué lo dice, y nos vamos a evitar estar perdidos. En dado caso que los dejaran rayar sobre el examen, sería bueno que acomodaran, aunque creo que no pueden, pero sería bueno que acomodaran o numeraran los párrafos para que tuvieran certeza de cuántos eran en total. De 1, de 2, de 3, de 4, irlos numerando poco a poco. ¿Ok? Y listo. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? De lo que leímos, ¿cuál es la historia? Pues prácticamente la historia no es el encuentro de 2 amigos. La historia no es de un asesinato. La historia de un pintor, probablemente, porque nos hablaba de un pintor. O la historia de una pintura y el modelo en ella. ¿Qué fue lo que más llamó la atención de todo lo que leímos hasta el final? ¿Que era un pintor? ¿O la pintura? ¿Cuál era la parte del texto que leímos que estaba más cargada? Pues justamente la historia de una pintura y el modelo en ella. Por algo el texto se llamará el retrato de Dorian Gray. Asimismo, número 2. La expresión parecía hacer más opresiva la quietud. Quiere decir que este es un texto. Parecía más pesado el ambiente conforme pasaba el tiempo. Es una historia ficticia. Se refiere a cansancio y se adentraba en un lugar incómodo. Nosotros podemos regresar en cualquier momento al texto y buscar justamente esa parte. ¿Qué nos dice al respecto y cuál sería la respuesta correcta en este caso? ¿Ok? Y justamente encontramos que dentro del texto, en la primera parte, en el primer párrafo, nos dice, nos habla del zumbido obstinado de las abejas. El zumbido obstinado de las abejas parecían hacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. Justamente, no nos dice nada explícitamente, pero podemos interpretar, parecían hacer más opresiva la quietud. ¿Qué es opresiva? ¿Qué es presión? Justamente hacer más intensa esa quietud.
de lo cual entonces estaríamos infiriendo que parecía más pesado el ambiente conforme pasaba el tiempo. ¿Ok? Justamente por esto, más opresiva la quietud, hacía más pesado el ambiente, más opresivo. Opresivo es algo negativo, un adjetivo negativo que justamente se refiere a encerrarlos. Entonces, el hacer más opresiva la quietud significa o quiere decir que hacía más pesado el ambiente conforme iba pasando el tiempo, como aquí lo dice. Número 3. Los hechos narrados en esta historia suceden ¿en dónde suceden? Y nosotros podemos de nuevo regresar y nos va a decir a través de todo lo que leímos, nos va a explicar dónde sucedió todo esto. Pues de manera inicial en Londres, conforme a lo que leímos en el texto. Mencionan Londres por ahí. Y también por las explicaciones que nos daban sobre las flores o el aroma de las flores, podemos decir que estaba rodeado de un parque, de un jardín prácticamente. Y lo que se describe en todo el primer párrafo es justamente una habitación. Y de las opciones, ¿qué se parece más a ello? Una hacienda rodeada de robles, o un estudio rodeado por un jardín, o un parque en la ciudad, o una cabaña en un bosque. Pues lo más cercano es un estudio rodeado por un jardín. Aquí lo tenemos. Porque justamente por la descripción que llevamos. ¿Cuál es la acción principal del párrafo 2? Si ustedes regresan al párrafo 2, no habla de los problemas de dos amigos, no habla de los conflictos entre un hombre y una mujer, tampoco de la lectura de una carta muy importante. Entonces podemos también ir descartando cada una de estas. La respuesta sería la descripción de emociones en un pintor orgulloso de su obra maestra, que justamente nos describe cómo el pintor del retrato se empieza a sentir orgulloso, feliz y empieza a imaginar cosas relacionadas con ese cuadro. Si ustedes regresan y leen con mayor detenimiento, encontrarán justamente esto. Bien, hasta aquí estaríamos dejando la clase del día de hoy sobre los tipos de textos. Recuerden que como tarea, bueno, no como tarea, pero lo ideal es que se continúen leyendo al respecto sobre textos, ¿no? Para ir adquiriendo vocabulario. No que lean sobre tipos de texto y eso, sino que lean textos. Tomen cualquier cuento que encuentren por ahí en internet, cualquier cosa, y de ahí empiecen a leer y a extraer más vocabulario. El vocabulario nunca se los va a dar a alguien. La única forma de irlo expandiendo es justamente irlo practicando y adquiriendo. Todas estas habilidades que hemos estado viendo y vamos a estar viendo, se pueden desarrollar, se pueden tener de manera innata, pero también se tienen que ir desarrollando con el tiempo. Si nosotros no somos buenos en algo, por eso son habilidades, la podemos ir adquiriendo conforme lo vayamos practicando. Entonces, no olviden seguirlo practicando, seguirlo estudiando sin ningún problema para que lo sigan estudiando y practicando para que posteriormente, durante el día del examen, no tengan ningún inconveniente al hacerlo o las dudas que les surjan respecto a las palabras que vienen en el texto sean mínimas, sean muy pocas y con relación a eso puedan contestar el examen adecuadamente y completamente, ¿ok? Les agradezco mucho haber estado aquí el día de hoy, el ver el video, espero que la clase sea de su agrado y muchas gracias. Hasta luego.